Aleluya. Gracias, Señor, por la bendición que es nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Elementos de la invasión. Elementos de la invasión, porque estamos invadiendo nuevos territorios. Y así, ¿cuáles son los elementos de los invasores? Y la invasión. Amén. Número 1. Estos son los elementos y las características. ¿Cuál vamos a tener que desarrollar? Amén. Si realmente vamos a tomar las ciudades y las tierras que Dios quiere que tomemos. Estas son las características, elementos, características que vamos a necesitar tener mientras poseemos la tierra. Número 1, el surgimiento de iglesias semejantes a naciones. El surgimiento de iglesias como naciones. Iglesias que por sí solas son como naciones. Iglesias cuyo tamaño es como el tamaño de un país. Nuestra iglesia en Ghana puede marcar la diferencia en las elecciones. Solo nuestra iglesia puede marcar la diferencia en las elecciones en Ghana. Iglesias como naciones, iglesias que son naciones. ¿Estás escuchando? Lo que estoy diciendo está en la Biblia. Isaías capítulo 2. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 1? La palabra que vio el profeta. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes. Amén. Y será exaltado por encima de las colinas. Amén. Y todas las naciones fluirán hacia él. Y muchas personas irán y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Amén. ¿Estás ahí? Aleluya. Miqueas 4, versículo 1. En los últimos días sucederá que en el futuro cercano el monte de la casa del Señor será establecido en la cima del monte. Así que está describiendo la casa del Señor como un monte.
Así que incluso iglesias como montañas, aleluya, van a venir en los últimos días. Así que si vamos a poseer las ciudades de Canadá para Jesús, necesitamos iglesias como montañas. Iglesias que no puedes perderte. Cuando pasas por allí, no puedes evitar verlas. Es como estas montañas aquí. No puedes ignorarlas. Y muchas naciones vendrán y dirán, ven y dejemos que subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor desde Jerusalén. Y Él juzgará entre muchos pueblos y reprenderá a naciones poderosas de lejos, y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Nación no alzará espada contra nación, ni aprenderán más la guerra. Amén. Así que puedes ver aquí que la iglesia será tan fuerte que reprenderá a naciones poderosas de lejos. Es decir, oye, la iglesia será fuerte para decirle a América, oye, iglesias como naciones pueden hablar con otras naciones. Y hablar a las naciones y decir, por favor, deténganse. Y convertirán sus espadas en arados. Naciones no pelearán con naciones. Iglesias que son como naciones, que cuando hablan, las naciones escucharán. Muchas naciones no escuchan cuando la iglesia habla. Cuando la iglesia habla, simplemente ignoran y continúan con lo que están haciendo. Pero iglesias como naciones van a surgir. Iglesias poderosas, iglesias grandes, iglesias que no puedes ignorar, iglesias que no puedes dejar de lado, pastores que no puedes dejar de lado. Ahora, la iglesia católica es una iglesia como nación. Es la única iglesia cuyo pastor, los sermones se reportan en CNN. ¿Sí? Si el pastor de la iglesia católica habla, CNN y BBC lo reportan. Cuando tienen una creencia, se reporta en CNN y BBC, porque es una iglesia como nación. Y es una nación dentro de una nación. Tienen su propio pequeño ejército y su propio estado. Y su propio todo. Su propio banco. ¿Sí? Y sus propias propiedades. Y su propio dinero. Sí, iglesias como naciones. Y esta es la era de la iglesia. Esta es la profecía. Dice la montaña de la casa del Señor. Es decir, la casa del Señor es una montaña. Estará sobre las montañas. Así que no solo es que la iglesia será como una montaña, sino que entre montañas estará en la cima de las montañas. Esta es la era en la que Dios está trabajando a través de la iglesia. Y así, lo mejor que puedes hacer es unirte a construir iglesias como naciones. Amén. ¿Estás conmigo? Así que si vamos a tomar Canadá, necesitamos iglesias como naciones. ¿Ves? Donde la punto en nación Sitam está representada en cada ciudad. No puede ser 20 personas en una esquina de Toronto y ser una iglesia nacionalmente. No es una iglesia nacionalmente. Es una comunidad de inmigrantes. Es un club de inmigrantes. Una comunidad de africanos solitarios que han venido de donde sea y están tratando de socializar juntos. Es cierto.
Y muchas veces nuestras iglesias se ven así. Pero hoy marca el comienzo de iglesias como naciones. ¿Y sabes por qué no tenemos iglesias como naciones? Es porque los pastores no son serios. Sí. ¿Sabes? A lo largo de los años he sido pastor, a lo largo de los años. Y lo que he encontrado es, ¿sabes? Cuando envías a alguien a algún lugar, la persona dice cosas sobre el país al que te envió. ¿Lo entiendes? Así que empiezas a formarte una opinión o una impresión. Y ya sabes, cada uno habla a su manera y describe las cosas de cierta manera. Pero con los años he llegado a la conclusión de que si cambias al pastor o una cierta persona se convierte en pastor en una cierta ciudad o país, la iglesia cambiará. No importa lo que se haya dicho sobre ese país. Y puedo mencionar 10 países en 10 iglesias donde se dijo que este es un país prohibido. Las cosas no funcionan allí, las cosas no pueden funcionar, bla, bla, bla. A nadie le interesa la iglesia y así sucesivamente. Luego cambiamos al pastor y cuando cambiamos al pastor, usualmente estas son misiones a tiempo completo. Cuando el pastor cambió, de acuerdo, la iglesia cambió. Y luego todos nos sentamos asombrados y dijimos, ¿no es este el lugar? Dicen que no puede funcionar. Sí. Una vez envié a un misionero a cierto país. Estuvo allí como 3 años. Cuando se iba, no había ni una sola persona para despedirlo en el aeropuerto. Sí. Y era como, realmente este es un país que no quiere a Dios en absoluto. Así que hice un cambio y envié a uno de mis jóvenes de primer amor allí. Cuando él fue allí, puedo mostrarte fotos en mi teléfono de la iglesia ahora. No había nada. Y a este mismo chico lo envié a otra iglesia donde estaba ahora, bajo un pastor que ya había estado construyendo una iglesia. Así que el pastor le pidió, ve aquí, ve a esta reunión de oración, ve y haz esto. Y él no quería ir y no fue. Así que el informe que el pastor me trajo, lo cual nuevamente me sorprendió, fue que el chico es perezoso. Sí, pero ves, más bien tenemos la impresión de que, este país no les gusta la iglesia en absoluto. No quiero entrar en detalles, porque si entro en detalles, es como si estuviera revelando la identidad del país. Y el nombre del país comienza con una de las letras del alfabeto. Sí. Es como si la iglesia no pudiera funcionar y no está funcionando y no funcionará. Pero puedo mostrarte fotos en mi teléfono. Está funcionando. Miembros. Uno de los miembros de la iglesia, los padres de uno de ellos, vinieron desde un lugar lejano para venir a ver la iglesia que ha sido capaz de cambiar de cabeza. ¿Sol? Sí. Así que ahora descubrimos que, así que le dije a esta misión de tiempo completo, ve y busca un trabajo. Ve, encuentra un trabajo y verás. Es divertido, gracioso, difícil encontrar un trabajo, porque la gente perezosa no puede conseguir trabajo. Es cierto, las personas perezosas no consiguen trabajos fácilmente. Envías a otra persona al mismo lugar, la persona conseguirá un trabajo. Vendes a un cierto tipo de persona, él te dará. Y cuentos de toros. Y cuentos de toros. Sí. Es cierto. Envié a un pastor a algún lugar y le pedí que se enfocara en la iglesia.
ni siquiera estaba comunicándose. Las personas no se comunican por varias razones. A veces están haciendo cosas malas, así que no quieren comunicarse. A veces no están logrando nada, así que no hay nada que decir. Así que no se comunican. Pero sea cual sea el caso, el silencio y la ausencia de comunicación es siempre, un 100%, una mala señal de que algo no está correcto. Sí, así que siempre observo a las personas. Es uno de los primeros síntomas. Personas que no se comunican. Sí, no se comunican. Cuidado con las personas que no se comunican. Sí. Sí. De todos modos, cuando le preguntas, ¿cuántos miembros tienes? 12. ¿Cuántos miembros tienes? 20. ¿Cuántos miembros tienes? 4. Finalmente dije, ya sabes, muévete. De allí, sí. Y envié a otra persona al mismo país. Comenzó una iglesia y en unas pocas semanas estaba reportando más de 100 personas. Pero este tipo, la segunda persona, cuando trabajaba en el mundo secular, trabajaba muy bien. Y era un gran triunfador. De hecho, cuando incluso estaba renunciando a su trabajo para dedicarse a tiempo completo, el persona principal le pidió que trabajara en secreto para la organización. Y me llamó para preguntarme. Le dije, sí, di que sí, hazlo. Sí. Y dijo, tú le pagas, yo te pagaré, incluso mientras te vas, y te apoyaré para que vayas. Así que te pagaré. Es una organización grande, muy grande, grande. Una organización multimillonaria. Verás, una y otra vez y una y otra vez es el pastor, incluyendo Canadá. Cualquier iglesia que no esté funcionando es el pastor allí. Si traigo a alguien aquí, pero ves, con iglesias laicas no transferimos o movemos personas fácilmente porque estás allí por razón de tu trabajo. No eres un misionero. Eres un migrante económico. Sí. Verás, en realidad la verdad es mejor que una mentira. Y aunque no suene maravilloso, te libera cuando la abrazas y te lleva adelante mucho más rápido que una mentira y el engaño. Sí. ¿Sigues por aquí? No me importa si no estás por aquí. Yo todavía estoy aquí. Entonces, te das cuenta de que si vas a cambiar al pastor, te sorprenderás de la iglesia. Ahora, ves aquí en Canadá, es como, oh, esto es, ya sabes, Toronto, esto, aquello, y así sucesivamente. Sabes, no puedes, lo que sea. Pero ¿no es este Canadá donde vi a un pastor de Ghana cuyos miembros de la iglesia han comprado un avión? ¿No es este país? ¿Cuál es uno? Está en un Toronto. Sí, compré un avión para el cuerpo, un avión para la pasta. Sí, avión. Avión, un avión. Mira, avión. Y ves a la gente en Toronto poniendo excusas y diciendo cómo la iglesia realmente no funciona, esto y esto y aquello y aquello. Pero aún encuentras a alguien que es capaz de llegar allí en el mismo lugar donde dices que no está funcionando. Y sí, también desde Ghana. Y tienen una iglesia donde son capaces de comprar un avión. Sí. Ahora, se te tiene que decir, Gálatas 6:6, ese es tu profeta y ese es tu pastor. Es tu deber honrar. Tienes que ser incluso enseñado.
y se tiene que decir para que incluso se te ocurra. Eso es si lo haces. Es cierto. O de lo contrario, la gente está comprando aviones. Personas que no han escrito ningún libro para que uses, que lees, de los que predicas, escuchas podcasts, recibiendo la palabra. Gálatas 6 dice, aquel que recibe la palabra, que siembre, en aquel que enseña en todas las cosas buenas. Así que es el pastor. Así que si no estamos viendo iglesias como naciones, solo puedo decir el pastor. En esta cuestión es la causa de la ausencia de iglesias como naciones en Milpas, Canadá. Envié a alguien a cierta parte de la misma Canadá y nunca volví a saber de él. Sí, nunca volví a saber de él. Pero recientemente conocí a un pastor que es del mismo pueblo que mencioné y aparentemente es uno de los pastores más prominentes de todo Canadá. Y ese es el pueblo que no, ni siquiera conozco ese pueblo. ¿Ves? Es la persona. Ahora, debe asegurarte de no ser un callejón sin salida tecnológico o espiritual en lo que respecta al ministerio. ¿Sabes qué es un callejón sin salida tecnológico? Te lo explicaré. Verás, hay algunas cosas a las que ya no puedes aplicar tecnología. No puede cambiar. Hay algunas cosas a las que puedes aplicar tecnología. Como predicar. Puedes usar un micrófono, incluso esto lo puedo actualizar o cambiar a otro tipo de micrófono. Puedo poner tecnología para transmitir en TV, puedo. Incluso nuestra cruzada, podemos tener tecnología, el equipo que usamos, el escenario, hidráulicos, muchas cosas. Hemos puesto tanta tecnología en la cruzada, cambia todo. Puedes añadir tecnología a muchas cosas, pero hay algunas cosas a las que no puedes añadir tecnología, como la cosecha de fresas. Necesitas recogerlas una por una así del árbol y no hay tecnología que pueda recoger estas delicadas fresas. Así que es un callejón sin salida tecnológica. No, se puede añadir más tecnología a esa actividad. Y hay algunos pastores que son tanto un callejón sin salida tecnológico como espiritual. Nada se les puede añadir o introducir para mejorar el resultado. Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Callejones sin salida. Es un callejón sin salida. No, más allá. No puedes mejorar de ninguna manera. Pero digo, espero que no seas un callejón sin salida. Alex, ¿eres un callejón sin salida? Dios no lo quiera. No puedes ser un callejón sin salida en esta etapa. ¿Cuántos años tienes, callejón? Así que, pastores, si escuchan y lo entienden, por eso digo, al menos debería haber iglesias de primer amor aquí. Y los jóvenes deberíamos verlos en la montaña del campamento del Señor en Ghana. Verán, uno de los asesinos del ministerio americano es la exclusión gradual del resto del mundo de sus vidas. Sí. Gradual, con buenas razones, exclusión de ustedes mismos del resto del mundo. Lo que los hace miopes, lo que los hace de mente cerrada con visión eterna. ¿Ves aquí y ves aquí? Glaucoma. Tus campos visuales están desapareciendo. Estás viendo solo un tramo estrecho. Sí. ¿Me estás escuchando? Verás, no hay cámara que pueda capturar lo que ve un ojo humano. El ojo humano es tan amplio. No hay cámara. Así que cuando ves una toma amplia así, es aquí, 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 aquí,
aquí, aquí, y lo juntan todo. Una vez estuve en la oficina de Bunkers y pregunté cómo lo hicieron. Me dijeron cuántas 80 y algo tomas juntas para obtener esa imagen. Sí. Cuando tienes glaucoma, el glaucoma quita la claridad de lo que puedes ver. No sé si hay un especialista en ojos aquí. ¿Hay algún especialista en ojos aquí? Pero silenciosamente ves menos, 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 menos y se va. No cuán lejos o cuán claramente, sino los campos, cuán amplios y es silencioso. Eso es lo que se va. Hasta que solo estás viendo algo pequeño frente a ti. Sí, eso es glaucoma, alta presión dentro del ojo. Y cuando te quedas solo, en América del Norte desarrollas glaucoma espiritual y la claridad de los campos se reduce hasta que ves algo pequeño, no sabes mucho. Hay muchos lugares sin un Walmart. ¿Cuáles son las tiendas que tienen aquí? Macy's y Staples. ¿Y qué? Walmart. ¿Y compras? Compras tus cosas en el mercado de Agboguloshi o encuentras tus cosas en una tienda Shell o total, una gasolinera. Sí, centro comercial, borde carretera, FDR, gente vendiendo junto coches. El 95% del mundo no tiene lo que tienes aquí en América, solo teniendo algo muy pequeño. Algo que muy pocas personas tienen. No puedes relacionarte con gente. Al hacerlo, tu campo de cosecha no es solo visual, sino que se estrecha. Ya sabes, en Ghana tenemos una tribu, las vías respiratorias son personas agradables. Todos mis mejores amigos lo han sido siempre, todos, incluso hasta el día de hoy. Pero tienen una tendencia. Y en Lighthouse tenemos la misma tendencia de quedarnos con nosotros mismos. Solo hacer amigos con nuestra propia gente y no incluir a otros. Ahora, un día fui a un evento de la iglesia de un pastor que era un Airway. Y luego siempre más, siempre viniendo a la iglesia más. Todos son Alum o Adam en la iglesia. Sí. Pero luego me di cuenta de que él estaba haciendo un gran esfuerzo para luchar contra eso. Sí. Si tenía una persona libre, llenaba a la persona. Sí, la gente venía, yo estaba allí de pie. Un día la gente vino a intentar hablar con él en Ewa y él les respondía en otro idioma, no hablaba Ewa, porque se dio cuenta de algo que si permites un cierto cerrado campo, no puedes llegar a muchas personas. Y si solo vas a llegar a los Elwes, será pequeño, no llegará lejos. Así que noté que él estaba luchando contra eso porque no quería que su ministerio estuviera limitado. Sí, es la única tribu que tiene una iglesia solo de su tribu. Tienen su propio metodista, su propio presbiteriano, su propio de todo. Ninguna otra tribu. No entiendes el mensaje que estoy predicando. Realmente no me importa si no lo entiendes. No quieres entenderlo. Sí. ¿Ves cuando reduces tu capacidad de llegar a otros? Por eso dije, al venir aquí no veo otras nacionalidades. No veo una imagen. Es como si fuera un campo limitado. Hay mucha gente en Toronto, hay mucha gente en Canadá, pero incluso allí puede haber 2 millones. Pero para ti, el único grupo alcanzable son 200, de los cuales has conseguido 4. Y eso es todo. Sí, reduces tus campos de cosecha. Y por eso
el primer amor. Los niños deben estar separados para que tengan sus propias iglesias y se les permite también llegar a otras nacionalidades que hablan de la misma manera. Porque ves, incluso tenemos cursos aquí para reducción de acento, para reducir tu acento. Reducción de acento porque es demasiado fuerte, pero ligeramente. Cuando hablas, se nota que eres de lejos. ¿Dónde están las dos chicas sentadas aquí? Se han mudado con los jóvenes. Ahora están sonriendo, están sonriendo. Si definitivamente vamos a tomar la tierra, sin duda habrá un surgimiento de iglesias tipo nación en el futuro cercano. Iglesias de base amplia. Iglesias que aceptan a otros. Sí. Porque en una nación, ves, para ser presidente, si yo fuera presidente, incluso como pastor, si yo fuera presidente, aceptaría a los musulmanes. Tengo que hacerlo. Dije, porque todos son miembros de la nación, aceptaría. Todas las religiones porque es una nación. Tengo que aceptar diferentes tipos de personas. Porque no, puedes excluir a la gente en una nación. Así que cuando solo tienes un grupo de personas, no es un acento marcado. ¿Quién necesita cursos de reducción de acento? No vas a tener un grupo grande. Y como una nación no es una confraternidad, no es un club. Una nación, es una nación, dijo. Reprenderán a las naciones. Las naciones fluirán hacia ella. Iglesias como naciones. Las iglesias como naciones son multiculturales, multinacionales, con multicolores, multiacento. Iglesias como naciones. Espero que estés entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, y así a menos que el primer laboratorio sea liberado. Para que los jóvenes se mantengan por sí mismos, porque ves a los jóvenes aquí. Cuando una persona mayor como yo habla, incluso se burlan de nuestros acentos y se dicen a sí mismos, este hombre necesita un curso de reducción de acento. Necesita un curso de reducción de acento. Tu pareja, como lo hice yo. Tú también necesitas una fuerza de reducción de acento, cuyo acento debería reducir quién eres, para también reducir tu cara. Como un activo. Amén. ¿Estás ahí? ¿Estás viviendo? Así que, si vamos a tomar las naciones, si vamos a las ciudades, necesitamos iglesias como naciones, naciones como. Y es por eso que el primer amor debe ser liberado y los pastores no deben ser callejones sin salida tecnológicos y espirituales, donde no se pueda aplicar tecnología o conocimiento para aumentar el rendimiento. Pastor, ¿tienes iglesias como naciones? Pastor José y el pastor Isaac, ¿tienen iglesias como naciones? ¿Cuánto tiempo más?
¿Cuántos años más antes de que sus iglesias puedan ser llamadas iglesias como naciones? Si ni siquiera crees lo que digo, en los últimos días la montaña de la casa perdida se establecerá en la cima de las montañas. Si no lo crees, ¿cómo puedes aspirar a ello? Cuando fui a la iglesia del Primer Amor, había solo unas 200 o 300 personas. Cuando todos se reunieron, y dije, tendremos al menos 1000 personas. En la iglesia hicimos un cartel, un gran cartel, y lo imprimimos. 1000 hijos de Dios. Y llevé a toda la iglesia a un campamento y les expliqué por qué debemos tener 1000 personas. Prácticamente. Hicimos nuestro tratado, hicimos todo. Y por la gracia de Dios cruzamos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. Físico, no miembros. Miembros tenemos alrededor de 26,000. Pero la asistencia, sí. Las personas que se han registrado en el lugar, hay más de 26,000 personas. Sí, esos son nuestros miembros. Pero la asistencia, sí, sentados físicamente el domingo por la mañana. Sillas. Y ahora estamos apuntando a 10,000 asistentes. Así que las iglesias como naciones no caen del cielo, sino que vienen del pastor que tiene una visión ardiente y trabajará hacia ella. Así como trabajas para convertirte en millonario, puedes trabajar para tener una iglesia grande, ¿sí? Y no tienes que estar a tiempo completo para hacerlo. Así que estamos buscando pastores laicos que tengan esa visión y esa visión ardiente. Por eso ves cuando el doctor Ogo estaba describiendo a su hija llorando en la puerta y preguntándose qué ha pasado. Alguien le ha robado su teléfono. Nadie le ha robado su teléfono. Lo que ha pasado es que los baños de miembros que estaba trayendo no estaban llenos. La visión ardiente no está presente en los pastores. Zacarías capítulo 8, versículo 20. Así dice el Señor de los ejércitos. Sucederá que vendrá gente y los habitantes de muchas ciudades. Vendrá gente y los habitantes de muchas ciudades. Y los habitantes de una ciudad irán a otra, diciendo, vayamos rápidamente a orar ante el Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Versículo 22. Sí, mucha gente y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a orar ante el Señor. Mucha gente y naciones fuertes vendrán. Verás, la Biblia dice, hemos llegado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la sangre del rociamiento, a una compañía innumerable de ángeles. Ahí es donde hemos llegado. Así que cuando ves Jerusalén en el Antiguo Testamento, ya ves eso. Cuando ves Jerusalén en el Antiguo Testamento y lo lees, estamos en una versión espiritual de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Cuando ves la palabra Sión, dice que hemos llegado a Sión, la Jerusalén celestial. Estas son direcciones espirituales. Por eso la Biblia dice, donde Jesús fue crucificado, que espiritualmente se llama
Sodoma y Egipto. Estas son las direcciones espirituales. Así que donde Jesús fue crucificado espiritualmente, la dirección y el nombre de la ciudad es Sodoma y Egipto. Así que cuando hablamos de Sión o Jerusalén, es una dirección espiritual. Incluso en Israel, nadie puede decirte dónde está el monte Sión. Es un área vaga y hay colinas pequeñas, porque Jerusalén está en la cima de la colina y fuera de las murallas de Jerusalén hay una pendiente. Inclinada, ¿sabes? Baja y luego se nivela. Así que era bueno porque en esos días cuando peleas tienes que atacar físicamente y no es bueno atacar a alguien que está por encima de ti o simplemente te empuja hacia atrás. Verás, por eso se dice Monte Sión, hermoso por su situación. Era una situación hermosa, una ubicación hermosa. Por eso David realmente quería ese lugar. Sí. Así que estas son direcciones espirituales. Entonces dice, muchas personas y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a orar ante el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, en esos días sucederá que 10 hombres se aferrarán de todos los idiomas de las naciones e incluso se aferrarán del borde de aquel que es judío, diciendo, iremos contigo. Porque hemos oído que Dios está contigo. Iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Hemos oído que Dios está contigo. Nación como iglesias, donde naciones fuertes, gente con diferentes idiomas, uniéndose y dicen, iremos contigo. Porque hemos oído que Dios está contigo. Así que, si queremos lograr la visión de herramientas, la visión de 20,000 iglesias, 20,000 pastores, 2,000 edificios de iglesias, 200 obispos y así sucesivamente. Toronto y Canadá tienen que hacer su parte y unirse en la construcción de iglesias como naciones. Mamá, sandala, baba. Tienen que unirse y todos ustedes tienen que hacer su parte y tienen que levantarse y dejar de ser callejones y sin salida. Verás, un callejón sin salida es un lugar donde no hay nada que añadir, no hay nada que puedas decirle, no hay nada que puedas empujar en él que cambie algo sobre él. ¿Sí? Y por eso a veces no voy a ciertos lugares. Porque si voy allí, lo que sea que diga, no lo harán. Lo que sea que predique, nunca obedecerán. No lo creerán, así que no vas allí. Es un callejón sin salida. Un callejón sin salida tecnológico y espiritual. No seas un callejón sin salida tecnológico y espiritual. Iglesias como naciones. Iglesias como naciones. Iglesias como naciones están surgiendo de Canadá. Aleluya. Número 2. Isaías, capítulo 60. El surgimiento de personas como naciones. Isaías versículo 22. El pino pequeño se convertirá en 1,000 y el pequeño, sin duda, una nación realmente fuerte.
yo, el Señor, lo apresuraré a su tiempo. Sí. El pequeño se convertirá en 1000. El pequeño se convertirá en una nación fuerte. El surgimiento de personas como naciones traerá la realidad de la visión de tomar las ciudades y la tierra para Jesucristo. ¿Sí? Personas como naciones, una persona pequeña, un pequeño se convertirá en una nación. Por eso digo, no impidan que los niños pequeños se conviertan en predicadores y tengan sus servicios religiosos. Y venir a la montaña del Señor, y venir a hacer lo que sea, y cantar sus canciones, y hacer lo que puedan hacer. Porque un pequeño se convertirá en 1000, un pequeño se convertirá en una nación. El Señor lo apresurará a su tiempo. Sí. Verás, Dios está en el negocio de tomar personas que tal vez nunca pienses que llegarían a hacer algo. Sí, ¿sabes? Vamos a Jamaica por la gracia de Dios, para ir y dedicar su catedral. Pero ves el pastor allí, el pastor David, cuando estaba en la universidad, ni siquiera fue nombrado jefe de ancianos. Así que no era un jefe de ancianos, no era nadie. Un pequeño se convirtió en 1000, un pequeño se convirtió en fuerte nación. Es si la gente puede que no te considere, pero te sorprenderás de lo que y quién puedes llegar a ser en el Señor. Sí, siempre me sorprende cuando la gente me conoce. Digo, ¿por qué me conoces? Él dijo, me conoces por la televisión. No estoy en la televisión. No digas que me viste en la televisión. No estoy en la televisión. Un pequeño se convirtió en una nación. Sí. Por eso cuando vine a Calgary, vine solamente para una reunión. Sí. Pero como he venido para una reunión, es una nación. Es una nación como iglesia. Sí. Veré a la gente. Porque me he convertido en una nación. Nación como gente. Nación como gente. Nación como gente. ¿Eres uno de la nación como gente? ¿Eres uno de la nación como gente? Nación como iglesias. Nación como gente. Están saliendo de Canadá. Así que ves hoy. Puede que no pienses mucho en, ¿sabes? Canadá. Pero te sorprenderás de que este es el lugar que Dios puede elegir. Que quizás va a levantar a alguien que es como una nación. Y mi suegra, ella es maestra. Ella tiene un dicho que nunca puedes saber en qué se va a convertir un estudiante. Porque no puedes verlo cuando estás hablando con ellos. Te sorprenderás de que, estaba enseñando al jefe de Estado. Estaba enseñando al presidente. Estaba haciendo esto. Estaba haciendo esto. Nunca sabes en qué se va a convertir una persona. ¿Estás ahí? Jeremías 30. Versículo 19. Jeremías 30. Versículo 19. Hermoso. Ahora, y él dice, estas son todas profecías para Israel, que son profecías para nosotros. Te dije, somos una dirección espiritual. Sí. La dirección espiritual. Y de ellos procederá acción de gracias. La acción de gracias va a salir de ti. Dices, oh Dios, gracias por elegirnos en Canadá.
Gracias por bendecirnos. Gracias por levantar a nuestro hijo. Gracias por elegir a mi hijo, hija, familia y a mí. Gracias. Eso es lo que estarás diciendo. Y todo de ellos procederá acción de gracias. Jeremías 30, por favor. Y la voz de los que se alegra. Gente como nación, iglesias como nación, y los multiplicaré. Los multiplicaré. Los multiplicaré. ¿Ves? El crecimiento viene de Dios. Incluso personas seculares que escriben libros sobre negocios, algunos de ellos lo reconocen. Y dicen, ya sabes, hay un gran elemento de azar y suerte para que alguien tenga éxito. Sí, gran elemento, pero no saben que es Dios. Así que dicen azar y suerte. Tu boca como azar y suerte. Y dice, y los multiplicaré. Y no serán pocos. No serán pocos. Aleluya. Los multiplicaré. Y no serán pocos. Y también los glorificaré. Eso significa que Dios te hará hermoso. No serán pequeños. Es tu destino. Este es tu destino. ¿Sabes? Nuestro pastor en Italia. Tenemos un pastor en Italia. Está haciendo grandes cosas. Sí, es un laico. Nunca ha estado a tiempo completo, ni siquiera un día. Recuerdo que recuerdo una reunión de campamento en Suiza. Vino para la reunión de campamento. Y lo recuerdo estudiando allí. Un joven dijo, oh, él es tal y tal, y me hablaron de él. Y que quiere comenzar la iglesia en Italia. No teníamos una iglesia allí. Dije, oh. Y él me dijo, así que le dije, está bien, te nombraré. Así que lo nombré como pastor justo allí. He nombrado personas en todos los lugares. He nombrado personas en restaurantes, iglesias, al borde del camino. Te nombré como pastor directamente. Sí, es un nombramiento. Y lo nombré como pastor, oré por él, creo, en la reunión de campamento. Y dije, ve, estás bendecido. Cuando tuvimos una reunión de campamento, tuvimos cientos de personas. Y les dimos un objetivo, creo que 1,000 para la reunión de campamento, no los miembros. Asistencia a la reunión de campamento, 1,000 solo en Italia. Y lo ves por todo Milán, aquí. Más, pastor Lai. No, nunca ha estado a tiempo completo ni un solo día. Así que aquellos de ustedes que dejaron pastores con 20 y 20, si estuvieras en Italia, verías las historias. Italia no funciona, Italia es así, la gente, son refugiados, son así. Sí, y deberías verlo en las donaciones para la cruzada que dieron. Oh, es uno pequeño, se convierte en 1,000. Uno pequeño. ¿No es así, doctor? ¿Dónde estás tú en ese comité? Sí, hermoso. Y los vi. Dije, no. Y por eso fui a Italia. Porque no te vas a un lugar callejón sin salida. Un pequeño se convertirá en 1,000. Pequeño, una nación fuerte. Pequeño, 1,000. Lo recuerdo. Un pequeño se ha convertido en 1,000. Tú también te convertirás en 1,000. Tú también puedes convertirte en 1,000. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Volviendo a Jeremías. De ellos procederá la acción de gracias y la voz de los que se alegran. Y los multiplicaré. Y no serán pocos, y también los glorificaré. Y no serán pequeños. Versículo 20.
¿También sus hijos? ¿Sus hijos? ¿Qué? También serán como en tiempos pasados. ¿Y su congregación? Será quizás establecida delante de mí. Nación, como pueblo, nación, como iglesias. La congregación será establecida de manera solemne delante de mí. Y castigaré a todos los que oprimen. Wow. Niños. ¿Están escuchando, niños? Hay una gran profecía sobre ustedes. Dios va a usarlos. Dios va a sorprenderlos. Dios va a ungirlos. Un pequeño se convertirá en 1000. Un pequeño se convertirá en una nación fuerte. Ustedes que han sido subestimados serán usados por Dios. Versículo 21. Versículo 21. 21. Y sus nobles serán de ellos mismos. Y su gobernador procederá de en medio de ellos. Miren, Dios va a levantar personas importantes. Gente de negocios, millonarios, serán de ellos mismos como salidos de en medio de ellos. Estos nobles vendrán y estos gobernadores de ellos mismos, porque antes eran solo gobernadores, pero de afuera. Si vienes a Ghana, verás, muchos de los nobles no son de Ghana, son de Líbano, son de India, son de China, son de Europa. Los dueños de todas las cosas más grandes son todos extranjeros. Pero este dice que son nobles. Así que dentro de la iglesia, los nobles estarán justo de en medio de nosotros. Los millonarios Shiloh, Atalma, Abola y Alemán. Uno de mis miembros de tecnología me estaba enviando mensajes. ¿Dónde estás? Estoy en un jet privado. ¿Ves a mis hijos? Recuerdo quizás pastorearlos bajo los árboles. Ahora algunos de ellos están en jets privados. Sí, en los mismos miembros más chicos y chicas. Nobles serán de ellos mismos, no nobles importados. Vegetales crecidos en casa. Sus nobles serán de ellos mismos y el gobernador procederá de en medio de ellos. Ayamana mashallah. Ponlo de nuevo allí. 21. Y haré que se acerque. Y él se acercará a mí. Ahora nota para quién es esto exactamente. Digo, gente como nación. ¿Quién es este que ha comprometido su corazón para acercarse a mí? ¿Quién es este hermano que ha comprometido su corazón? Que realmente ha tomado su corazón para seguir al Señor. ¿Quién es este que ha comprometido su corazón para acercarse a mí? No, más excusas de Canadá, ya ves. Canadá, es así. Canadá es como, espero haber mencionado la palabra Canadá. ¿Es la manera correcta? Canadá, Canadá. ¿Es la manera correcta de Canadá? No sé si estoy diciendo lo correcto. No voy a ir por eso, sin reducción ni costo, de ninguna manera. Canadá, Canadá, Canadá. No necesitas reducción de costos, necesitas una reducción de respuestas, no reducción de acción. Canadá. ¿Quién es este? ¿Quién ha comprometido su mano para acercarse a mí? Naciones como personas van a levantarse. Devuélveme mi verso, por favor. Nobles, no me dejen decirlo. Pónganlo de nuevo.
Los nobles serán de ellos mismos. Los gobernadores procederán de en medio de ellos. Así que millonarios o naciones. Y está comenzando a suceder, porque esta es una era de iglesias como naciones. Cada vez que Dios levante a un hombre de Dios, Él levantará personas para apoyar a esa persona. Es parte del llamado. Siempre. Nunca me ha faltado apoyo. Nunca me ha faltado apoyo. Sí, nunca me ha faltado apoyo. Sí. Por la gracia de Dios. Nunca me ha faltado apoyo. ¿Quién es este que ha comprometido su corazón para acercarse a mí? Dice el Señor. Sus nobles serán de ellos mismos. El gobierno vendrá de entre ellos. Así que todas estas personas serán levantadas. Justo aquí en la iglesia. Nación como iglesias. Nación como personas. ¿Quién es este que ha comprometido su corazón para acercarse a mí? Aleluya. ¿Se estás escuchando esto? Maravilloso. Cosas que se están diciendo, sí. Así que elementos de la invasión, estas son las cosas que van a ser parte de ello. Tres. El surgimiento de sacerdotes docentes. El surgimiento de iglesias como naciones. El ascenso de las naciones. Personas como naciones. Y número 3, el surgimiento de sacerdotes enseñantes. 2. Crónicas 15. Y mira el versículo 3. Amén. Hermoso. Ahora, por una larga temporada, Israel había estado sin el Dios verdadero. Y sin un sacerdote enseñante. Israel había estado sin el Dios verdadero y estó sin un sacerdote enseñante. Por mucho tiempo. Iglesias como naciones, invasiones exitosas de ciudades, y las naciones siempre vienen con el surgimiento de sacerdotes enseñantes. Como yo mismo en realidad soy un sacerdote enseñante. Por eso tenemos una iglesia como nación. Pero Dios va a levantar más sacerdotes enseñantes aquí. Más. Cuatro. Pero cuando ellos en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado por ellos. ¿Ya ves? Se supone que los problemas deben hacerte recurrir a Dios. No olvides, la angustia se supone que hace que te vuelvas a Dios. No aceptes la angustia solo por el bien de la angustia.
Déjala, fue. Deja que la paciencia tenga su obra perfecta. Considéralo todo, gozo. Cuando pasas por diversas pruebas y tentaciones para el desarrollo para la prueba de tu fe, produce paciencia. Pero deja que la paciencia sea perfecta. O deja que tenga el efecto correcto. Cuando hay un problema, deja que tenga el efecto correcto. Porque fácilmente puede no tener el efecto correcto en ti y en tu vida. Amén. Volviendo a, por favor, Segunda de Crónicas. Es hermoso. Y en esos tiempos no había paz para el que salía, ni para el que entraba. Pero grandes aflicciones estaban sobre todos los habitantes del país. Así que en esos tiempos, cuando no había sacerdotes que enseñaran y no había ley, no había paz para las personas que iban y venían. La iglesia no es pacífica. Cuando no hay un sacerdote que enseñe, por eso enseñamos sobre la lealtad. La gente piensa que solo hablamos de lealtad para luchar cosas o para ser pendencieros. ¿Sabes? No somos pendencieros. Parecemos pendencieros. ¿Cuál es la disputa? ¿Qué pasó? ¿Estás peleando? No hay disputa aquí. Pero ves, cuando no hay enseñanza, no hay paz. Y cuando hay enseñanza, él dijo, en esos tiempos no había paz para los que salían ni para los que entraban. No hay estabilidad. Pero grandes aflicciones cayeron sobre todos los habitantes de los países cuando no hay sacerdotes que enseñen. Versículo 6. Y las naciones fueron destruidas por nación. Y amé ciudad por ciudad. Porque Dios los afligió a todos con adversidad. Y todo esto fue el resultado de no tener enseñanza. Sacerdotes en el sistema. Amén. Aleluya. Entonces, sacerdotes que enseñan. Son personas que se van a levantar y hacer grandes cosas para Dios. Y Dios va a levantar en Canadá. ¿Es esa la manera correcta de decirlo? ¿En Canadá? Dios va a levantar en Canadá sacerdotes que enseñen. Algunas de las chicas van a ser muy buenas sacerdotes que enseñan. Es cierto. Las chicas son muy buenas pastoras. Cuando están bajo autoridad, es peligroso para una mujer no estar bajo autoridad. ¿Sí? Necesitan estar bajo autoridad. No están bajo autoridad. Se convierte en un problema demasiado poderoso. Controlando cosas que no deberían controlar. Timoteo 2:14. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. En cualquier lugar donde veas a personas tratando de equiparar a una mujer con un hombre, hay un demonio allí. Nunca serás un hombre si eres una mujer. Dios nunca nos hizo iguales. Es una tontería intentar hacer algo que no es. Mira, incluso si tomo tu sangre y no veo tu cara,
Puedo saber si eres una mujer o un hombre. Incluso si tocas a la persona, puedes saber si es una mujer o un hombre. Sí. Porque los componentes de tu carne son incluso diferentes. La composición de tu carne, la composición de tu sangre es diferente. Porque Dios lo hizo así. No es algo contra lo que luchar. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Sí. Cama, Shapala. De todos modos, volviendo a lo que estábamos hablando. El auge de los sacerdotes docentes. Tu unción para enseñar está llegando con gran fuerza y Dios te va a usar para enseñar. ¿No estás emocionado de que Dios te va a usar como un sacerdote docente en ascenso? Vas a traer comprensión completamente. Vas a traer luz a la gente. La gente vendrá a iglesia solo para escuchar. Les explicarás las cosas. Hermoso. El auge de los sacerdotes maestros. Las escrituras se cumplirán. La gente dirá, entendí. Cuando entré en el santuario, Salmo 73, verso 17. Entendí cuando entré en el santuario. Entonces entendí. Hasta que entré en el santuario. Entonces entendí. La gente dirá cuando vengo a la iglesia y te veo. Entonces entiendo tantas cosas que están sucediendo. Entendí cuando entré en el santuario el auge de los sacerdotes maestros para traer estabilidad, cordura, para eliminar la confusión. Por tu ministerio de enseñanza. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin ley y sin un sacerdote maestro. No había paz para nadie entrando, saliendo, no había confusión. Y luego, cuando buscaron a Dios y Dios los bendijo y les dio sacerdotes maestros, personas para enseñarles, la gente testificará. Cuando entré en el santuario y entendí eso, muchas cosas realmente hermosas. Va a haber definitivamente un auge. ¿Y cómo va a suceder este auge? Va a suceder por el simple método de seguir para aprender cómo ser un sacerdote maestro ungido. Sí. Verás, cuando hay una gran persona, ¿lo entiendes? Cuando hay una gran persona A quien Dios está usando, siempre debes asumir la verdad. No es una suposición, sino que también es un hecho. Es un pozo profundo, sabiendo muchas cosas que él no ve. Y tal vez ni siquiera sabe que las sabe. En muchas ocasiones, más de una vez. Dios me ha dado visiones sobre mí mismo debido a mi propia confusión.
Sí, porque te confundes. Cuando estás en la tierra, eres bombardeado con muchas cosas. No estás seguro de ti mismo. Así que hay momentos en que Dios me ha mostrado visión. Una vez Dios me dio una visión. Estaba en una visión. Cuando es un trance, te ves a ti mismo como un actor. Eres la estrella en la película. Estás mirando. Y en la película, en el video, en la visión, mi estómago estaba abierto. Y era como si mi estómago tuviera bisagras. Así que se abrió así. Y dentro de mi estómago me sorprendió que no hubiera intestinos. ¿Sabes qué había en mi estómago? Cables. 3 cables gruesos como estos. Cables de metal como estos. Cables plateados brillantes. 3 de ellos. No se tocaban entre sí. Eran cables calientes y tensos. Y había poder en los cables. Poder peligroso. Y era como algo así. ¿Ves esta electricidad? Cables de alta tensión. ¿Ves? Hay algún tipo de poder. Y el Señor de repente cierra y dice, quería que vieras lo que había. Tú mismo no te conoces. ¿Cuánto más alguien afuera conociéndote? Ese pozo profundo es el pozo del cual surge el ministerio que estamos viendo. Sí, sobreviviendo. Sobreviviendo. Sí. Trabajando donde ni siquiera vamos. Alguien ha venido de Tonga, la isla de Tonga. Y es bastante importante porque el príncipe, la princesa, lo que sea, van a ir a Tonga. Sí, estos nuevos príncipes van a ir allí. Los nuevos van a ir a Tonga y van a ir a Fiji y a algún otro lugar. Sí. Y pensé, wow, tenemos iglesias y a dónde van ellos. No sé si irán a la iglesia. Cuando decidas aprender y recibir la unción. El Espíritu entró en mí, Ezequiel 2:2. El Espíritu entró en mí y me habló. Y me puso de pie. El Espíritu entró en mí como cuando me habló. Muchos pastores tener. No. Aprendido cómo recibir la unción, por supuesto, y cómo usar la unción. ¿Sabes? Cuando le dices a alguien que haga algo y la persona no lo hace, dejas de decirle cosas que hacer. La persona se convierte en un callejón sin salida. Un callejón sin salida tecnológico y un callejón sin salida espiritual. Así que cuando se te dice que hagas esto y no lo haces, no hay más que hablar. Entonces, cuando escuchas la palabra y debes implementarla y no la obedeces y no la haces, no hay nada más que decir. La antigua está ahí, no estás interesado en hacer. Sí. La unción que Dios me ha dado es una gran unción. Estoy hablando de cierta manera en esta reunión de campamento. Es una gran unción. Si no fuera grande, no estaríamos aquí. Sí. Tiene que ser una gran unción. De lo contrario, no estaríamos aquí. Sí. Lo que hacemos en un segmento del ministerio es lo que alguien está haciendo, como todo su ministerio. Sí, es cierto. Un pequeño segmento es todo el ministerio de alguien. Sí. Un pequeño será una nación. Un pequeño se convertirá en una nación. Puedes convertirte en un sacerdote maestro. Y quiero decirles a todos ustedes, ya saben, alguien dijo, cuando mi hijo comenzó a predicar, dijo que vino a la iglesia. Pensó, ya sabes, es solo porque es tu hijo y demás.
Pero cuando se sentó allí dijo que recibió. Fue tan bendecido. Dijo, vi que era algo real. Sí. Pero ya ves, si lo escuchas, la absorción de mensajes y escuchar predicaciones. Porque él comenzó la iglesia en Bélgica, subiendo y bajando en un tren. Un día un musulmán lo vio y dijo, te veo aquí cada vez. ¿A dónde vas? Él dijo, voy a la iglesia. Y el musulmán lo ascendió y dijo, quiero pagar para ascenderte a primera clase en el tren de Londres a Bélgica cada semana durante un año. ¿Sí? Sí. Enseñando a sacerdotes, jóvenes, absorbiendo mensajes, diciéndome y citándome videos y mensajes que están absorbiendo y que ellos están absorbiendo. Niños. Te digo, ya ves, por eso quiero liberar a los niños de First Love, porque ellos pasarán por alto la letargia y la apostasía de la apariencia. ¿Tamalaza? Dije, Tamalaza es. ¿Verdad? El doctor Ogo me estaba diciendo, su hijo. Dijo, cuando su hijo está en la casa, se ha encerrado en la habitación y solo se escucha la voz de Kenneth Hagin. Dijo, ¿sabes que papá escucha a Kenneth Hagin? Le preguntó a su padre, ¿sabes que él escuchaba a Kenneth? Por eso estoy escuchando a Kenneth Hagin. Están empapándose en la palabra y convirtiéndose en sacerdotes maestros. Tan pronto como a la edad de 19 años. Sí. Al empaparse de los mensajes que hemos animado, a la gente a empaparse durante años. Y no se han empapado como yo me estoy empapando de mensajes todos los días. Y veo el efecto de ello. Veo el efecto de ello en mi ministerio. Estudio más. El mismo mensaje que te doy para predicar, lo estoy estudiando. ¿Crees que no he estudiado para venir aquí? Piénsalo. ¿Sabes cuántas notas tengo? ¿Cuántos campamentos tengo? He predicado una y otra vez. Pero estás sentado aquí y estás experimentando un viento fresco. Encontré tu palabra, Jeremías 15:16. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Tus palabras fueron encontradas. Encontré tus palabras. Hermoso. Tus palabras fueron halladas y me las comí. Y tu palabra fue para mí, se convirtió en el gozo y la alegría de ti. Por eso no te afectan los mensajes. Porque no se ha convertido para ti en el gozo y la alegría de tu alma. No se ha convertido en algo que realmente hayas comido. Tus palabras fueron halladas y me las comí, no las leí, no las escuché para hacer un examen, me las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría, el gozo y la alegría de mi alma. Porque soy llamado por el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Sí, ¿ves? Cuando eres llamado por Dios, así es como te comportas.
Dijo, porque soy llamado por el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Me las comí, los niños las están comiendo, están cantando las canciones que escribí, les encantan. Porque puedes escuchar cuando escuchas la canción que es una predicación, este es un mensaje, es más que una canción. No es solo una melodía. Sí. Tus palabras fueron halladas. ¿Ves? No es que estaba leyendo, es como si fueran encontradas. Fue como... Y cuando la encontré, dije, lo hice. Comí hasta que estuve lleno. Y la palabra se convirtió en el gozo y la alegría de mi alma. Fue lo más feliz y grandioso para mí. Porque soy llamado por el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. La gente se sentirá animada. Escucha esto, darse tono, incluso ahora. Cada mensaje que ha sido predicado en el Diáconos Video, lo que sea, todo está ahí. Cada mensaje, gratis, 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 gratis. Tus palabras fueron halladas. Tu palabra fue para mí el gozo, la alegría de mi alma. La gente no encuentra diversión. Fue, oh, está bien. Jejeje. Oh, sí. Oh, sí. El auge de los sacerdotes maestros va a ir de la mano con Jeremías 15:16. Personas que hacen de la palabra el gozo y la alegría de su alma y su corazón. Por eso la gente no se levanta. ¿Ves la palabra? ¿Ves? Mientras estoy aquí, estoy invitado. He sido invitado a Hong Kong para predicar. He sido invitado, estas mismas palabras. He sido invitado a Filipinas. He sido invitado a Sri Lanka. Tantos lugares se entregan a la conferencia santa. Y todos estos diferentes países, ni siquiera voy. La mayoría de ellos no voy. Ni siquiera voy. No, para decirles que soy doctor o para compartir con ellos física o lo que sea. Estas palabras. Un sacerdote docente es uno de los trabajos más altos que puedes tener. Mucho más alto que cualquier cosa que estés haciendo. Mucho más. ¿Verdad? De todos modos, así que el Espíritu entró en mí. Verás, el poder entró en mí. 1988, estaba en Suhum en el hospital. Y estaba allí orando, en la noche a las 3 a.m. de rodillas. Y de repente estaba escuchando al hombre que había estado escuchando a Kenneth Hagin. Lo había estado escuchando durante 10 años. Un día me senté y calculé cuándo comencé a escuchar a Kenneth Hagin. Me di cuenta, eran 10 años. Lo he estado escuchando durante 10 años, antes de 1988, 78. Y una noche, algo entró en mi vientre. Entonces escuché una voz en la habitación, en Suhum. La voz dijo, desde hoy puedes enseñar. Esos son los 20 millones de libros y contando. Sí. Cuando hallé Kenneth Hagin, fue la alegría y el regocijo de mi corazón cuando lo encontré. Cuando lo encontré, lo comí. Y lo comí. Entonces escuché las palabras, no habrá sacerdotes que enseñen, hasta que aprendas a convertirte en un sacerdote que enseña. En Canadá. Y la gente vendrá. ¿Pensarías que la gente me mira y dice, ¿esto es predicar? ¿No está predicando? ¿Solo está hablando? ¿Sí? Y cuando vas incluso a un podcast, encuentras incluso en Inglaterra podcast. En Inglaterra es solo algo como la BBC, que es más alta.
BBC. BBC. ¿Has descargado un podcast? Es solo algo como la BBC. BBC Radio, lo que sea. Miércoles. Sí, desde Ghana. Sí. Podcast. Tus palabras son importantes y tienen un impacto significativo en la comunicación. Fueron encontradas. Tus palabras fueron encontradas y las comí. Y tu palabra fue para mí la alegría y el regocijo de mi corazón, porque estoy llamado, porque Dios me ha llamado. Cuando eres llamado, la palabra será una alegría y un regocijo para ti. Cuando no eres llamado, no es una alegría ni un regocijo. Estarás sentado allí bostezando apretado. Resoplando como un hipopótamo. ¿Es así como se dice? Hipopótamo. ¿Lo dije bien? Aleluya. ¿Te estás preparando en este preciso instante para la invasión? ¿Te vas a convertir en sacerdotes que enseñan? El surgimiento de iglesias como naciones. El surgimiento de personas como naciones. El surgimiento de sacerdotes que enseñan. Amén. Siéntense. Número 4. El surgimiento de alimentador. Personas alimentan. Juan 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Y te daré no. Así que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas más que estos? Y él le dijo: sí, Señor, por supuesto. Tú sabes que te amo, mi querido y amado amor. Y él les dijo: apacienta mis corderos. Y le dijo otra vez, la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. El surgimiento de los pastores. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le había dicho por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ezequiel 34, versículo 23, 22. Por lo tanto, salvaré a mi rebaño y no serán más presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23. Y levantaré sobre ellos un solo pastor, y él los apacentará. Incluso yo mismo y David, él los apacentará y será su pastor. Aleluya. Y yo, el Señor Dios, seré su Dios. Y mi siervo David, el príncipe entre ellos. Porque yo, el Señor, lo he dicho, y haré con ellos un pacto de paz. Y haré que la bestia maligna desaparezca de la tierra. Y habitarán seguros en el desierto y dormirán en los bosques. Versículo 27. Y el árbol del campo dará su fruto. Y la tierra dará su aumento. El auge de alimentar a la gente.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote que enseña y un alimentador? ¿O una persona que alimenta? Una persona que alimenta es alguien que se preocupa por que la gente obtenga lo necesario para ellos. Incluso, sí, compromete la belleza y el orden y la simplicidad y compromete si se quiere, la grandeza del mensaje. Sí, y a veces la decencia del mensaje es verdad. Me amas, alimenta mis ovejas. ¿Ves? No, no lo haces. Cuando estás alimentando a tus hijos en casa, tú no sirves la comida como se sirve en los restaurantes. En el restaurante están más preocupados por la apariencia de la comida en el plato, la presentación. Pero en casa nos preocupamos por, Charlie, come todas estas cosas antes de que te limpie. Come la ensalada, come las cosas que no quieres. ¿No es cierto? Cómetelas, porque te las vas a comer. Gente muere de hambre en Etiopía y Eritrea. Cómetelo. Ahora, el matrimonio modelo y el asesoramiento matrimonial es un ejemplo de alimentación. Verás, no hay necesidad de decir muchas cosas que se dicen en ese libro, o incluso un libro como La Bella y la Bestia. Pero incluso tomemos el matrimonio modelo. No hay necesidad. ¿Sabes? Un día llevé mis libros a cierto país cuyo nombre comienza con una de las letras del alfabeto. Y cuando llevé los libros, el pastor recibió todos los libros y nos llamó de vuelta y sacó el matrimonio modelo de la tienda. Dije que no. Este libro no puede estar aquí. No es un buen libro. Así que lo sacó. Y me llevé el libro de vuelta. Dije, wow, no hay problema. ¿No quieres este libro? No hay problema. Ahora, me sorprendió cuando el pastor de esa iglesia me visitó en Ghana. Cuando se iba, pidió algo. Dijo, necesito un libro llamado Matrimonio Modelo. Puedo llevarme 10 copias. Y le dije, oh, pero su pastor asistente, fue y sacó el libro de la tienda. No estaba casado. Sí, no estaba casado. Un soltero. ¿Eh? No, un soltero mayor. Un soltero mayor. Un soltero adulto cargado de años. Así que él no sabía lo que es el matrimonio. Porque en el matrimonio hay muchas cosas que no son agradables de decir, pero son necesarias para hacerte completo y para hacerte bien. ¿Sí? Por eso es uno de los libros más utilizados. De hecho, se ha convertido casi en un libro estándar, único. Mucha gente simplemente lo usa. Lo usan descaradamente en sus iglesias. Los alimentadores son aquellos que ahora dirán lo que es necesario, incluso si no es bonito. Es verdad. Y hay libros así. Y alimentaciones así.
Eso es lo que une los corazones de las personas a ti, porque saben que les dijiste la verdad de manera honesta y sinceramente. Es verdad. Puede que no sea tan fantástico. ¿Crees que no tengo enseñanzas agradables? ¿Crees que no tengo lecciones agradables? Clases. Muchos de los pastores que son pastores mayores, los alimenté durante años. Y saben que nunca les puse un lagarto en la boca antes. Todos estos años. Incluso los que les costaba masticar. Cuando bajó y les dio vitaminas de manera efectiva, se dieron cuenta de que fue bueno que nos dieras este. Sí, es verdad. Amén. ¿Estás ahí? ¿Estás viviendo? Sí. Así que es muy importante que tengamos personas que sean alimentadores ahora. ¿Cuál es el efecto de alimentar? Alimentar ahora lleva el nacimiento de más ovejas. ¿Sí? Verás, cuando solo tienes un maestro, la iglesia no crecerá. Pero cuando tienes un alimentador, la iglesia crecerá. Verás, un día estaba predicando y una señora mayor, hola mamá, dale el agua a esta chica aquí. Esta que te has cubierto con ella, esta habitación aquí, al lado. Fuego. No puedes pretender que eres una chica cuando es momento de ser despedida. Es entonces cuando recuerdas que eres una chica. Cuando estás durmiendo en la iglesia no recordaste que eres una chica. Tú has dormido abierto la boca cuando es momento de ser reflexionado. Has recordado que eres una chica. ¿Cómo es que solo recuerdas que eres una chica? Todo este tiempo no podías recordar que eres una chica. Cuidado con aquellos que recuerdan sus chicas en el momento equivocado. Ahora, escucha. Un día estaba alimentando a mi iglesia y una señora vino a la iglesia. Vino un domingo, vino el siguiente domingo, vino el siguiente domingo. Cuando vino, me llamó y dijo, joven, ven. Así que fui. Ella dijo, mira, la semana pasada vine, estabas predicando sobre esto. Llegaste al punto número 4. Esta semana comenzaste desde el punto número 1, que tiene que llegar hasta el punto número 4. Y solo hiciste 5. Entonces esta semana comenzaste de nuevo desde 1. Y has llegado hasta 5 y estás en 6 y 7. Así que ella dijo que su inglés era así, sigue adelante. ¿Hacer qué? Sigue, adelante. Verás, estoy de pie mirando a mis hijos y puedo ver que realmente no conocen el punto número 1.
sé que no conocen el punto número 1. Y estoy repasando mi punto número 1 para ponerlo en su boca. Sí. Me estás diciendo que siga adelante. Entonces, cuando estás alimentando a la gente, a veces compromete la belleza de la enseñanza. En lugar de 7 puntos hoy, otros 7 puntos la próxima vez, otros 7 puntos la próxima vez, ¿haciendo qué? 21 puntos. Puedes repasar y asegurarte de que está en tu boca. ¿No lo tragas? Bebe agua. Dejas esta parte y estamos comiendo más. Toma porque estamos tratando de poner algo ahí. No solo para tener una bonita presentación de una buena comida, que no es comer. Puede verse bien, pero no es comer. Sí. Así que las personas que son maestros teóricos, Jesús dijo, alimenta a mis ovejas. No dijo, alimenta a mis jirafas, cuyas cabezas son muy altas. Así que estás alimentando por encima de las cabezas de la gente común. Sí, así que miro a la gente. Y veo que esta persona está durmiendo. Así que mi punto no está entrando en la persona. Tengo que hacer que despierte del sueño. Ella no puede decirme que es una mujer, que es una hombre. ¿Estás ahí? Amén. Amén. Dile a alguien sobre el auge de los alimentadores. Sí. Y tengo suficientes materiales para alimentar. Sí. Hechos clave. Hechos clave. Para nuevos creyentes. Hechos clave. Hay para darles de comer. Leer tu Biblia regularmente. ¡Ey! Tu papel miembro de la iglesia. Desarrolla el arte de testificar y ganar almas. Crece como un nuevo creyente al congregarte regularmente. Hechos clave. Crece en tu vida, nueva vida orando regularmente. 7 pasos para un tiempo de quietud efectivo. Desarróllate hablando en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo. Lo que debes saber sobre el bautismo en agua. Hechos clave sobre la salvación. Cada uno es un capítulo que te he leído alimentando. Les dije, cada vez que se los doy en la iglesia, digo que la gente no aprueba su examen porque leen libros grandes. Por eso les estoy dando un libro pequeño para que lo lean y puedan hacerlo bien en Cristo. Sí, es un libro muy bueno. Definitivamente, hechos clave. Tu papel como miembro de la iglesia. Desarrolla el arte de testificar y sembrar. Crece al congregarte regularmente. Crece en tu nueva vida orando regularmente. 7 pasos para un tiempo de quietud efectivo. Crece en tu vida leyendo Biblia. Todo el libro, sin duda alguna, te va a alimentar y hacerte sólido en Cristo Jesús.
Amén.